Una de las reformas más importantes que ha impulsado el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet es lo que ocurre en estas salas. Esta es la reforma educacional y el eje que ha sido punto de controversia entre profesorado y gobierno es el nuevo Plan Nacional Docente. ¿Encontrarán ambas partes una solución a este conflicto que nos atañe a todos? Con el paso de los meses, la cartera gubernamental no cesa. El pasado 20 de abril, la presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de ley que contempla la nueva política nacional docente. A la reunión fueron citados todos los relacionados con la materia, pero el gran ausente fue el Colegio de Profesores. ¿El motivo? Lo que pasa es que tenemos diferencias de fondo con el gobierno, con el proyecto del gobierno que ingresó al Parlamento. Son objeciones de forma y de fondo. Lo primero es que aquí el hecho que el gobierno tenga en su programa los cambios estructurales de la educación chilena no es una casualidad. O sea, eso se debe al movimiento social, a las tremendas movilizaciones de los estudiantes y a las propuestas que ha venido haciendo el Colegio de Profesores desde el año 97 a la fecha a través de un Congreso Nacional de Educación cuyas propuestas se han ido perfeccionando en el tiempo. Hay un ofrecimiento en el programa de gobierno de hacer cambios estructurales de la educación chilena. Y así lo dijo la presidenta Bachelet en su discurso al Parlamento el año pasado, cuando ella dice que se va a construir una carrera profesional docente en conjunto con los profesores. Y para ese efecto, a fines del año pasado, el Ministerio conformó una mesa con nosotros, pero en esa mesa nunca llegamos a ningún acuerdo. Yo pienso que también hay un momento de los conflictos que la gente tiene que también llegar a un punto crítico de decir, bueno, ¿queremos o no queremos un acuerdo? Es imposible que un país avance en un grado de tensión permanente. Habiendo ya tantos diagnósticos sobre la educación, yo creo que la mayoría de los actores sabe por dónde qué cosas debemos hacer. De hecho, pero también debemos tener una voluntad para ello. El gobierno, las bases de este nuevo Plan Nacional Docente, tiene como eje principal a los profesores, la valoración y reconocimiento que tenga su labor en nuestra sociedad. Pero, ¿cuáles son los vértices de dicho proyecto? 1. Sistema de desarrollo profesional docente. 2. Capacitación continua. 3. Inducción a la carrera profesional. 4. Mejores salarios. 5. Más horas no lectivas. Y 6. Estándares más altos de calidad al ingreso de la carrera. Luego de este anuncio, el magisterio reaccionó de inmediato para mostrar su descontento con dicho proyecto. Profesores y alumnos salieron a la calle apoyándose unos con otros ante esta propuesta del Ejecutivo. Pero, ¿cuáles son las principales falencias que ellos ven en este proyecto? Partida no es un proyecto de ley de carrera docente, es un sistema fijado de remuneraciones que fija bonos para establecer ciertos tramos de remuneraciones en base a la meritocracia y algo que es totalmente injusto para nosotros los docentes. Sí, incentiva la competitividad y el poco trabajo y escaso trabajo colaborativo que se da en las escuelas en el día de hoy por la falta de horas no lectivas. El agobio laboral, tanto en número de horas lectivas y no lectivas como en número de alumnos por sala, es un aspecto que el proyecto es claramente insuficiente. O sea, no toca el tema de los alumnos por sala y toca parcialmente el tema de las horas lectivas y no lectivas sin modificar la redacción sobre qué se entiende por hora no lectiva, que es súper importante y sensible para los profesores. Disminuir la cantidad de alumnos por sala, eso es uno de los más relevantes. Y es muy difícil poder enseñar con 45 alumnos por sala. Ya está obsoleta la forma en que estamos enseñando hoy día, es decir, con los alumnos sentados en su silla, el profesor adelante con un pizarrón y la tiza, o plumón en algunos casos, pero da lo mismo el plumón o la tiza, el formato es igual y ese ya está obsoleto. Primero que todo, nosotros no estamos en contra de las evaluaciones. Segundo, que la evaluación no debería tener que ver con nuestro sistema de remuneración, porque nosotros no somos zapatos, ni naranjas, ni mandarinas para que nos certifiquen. Nosotros trabajamos con personas humanas.
De hecho, el fin de la educación se plantea en sacar lo mejor de sí de los seres humanos. Y en la carrera ya está la evaluación docente, entonces lo que tenemos es que por un lado está la evaluación docente y por otro lado van a incorporar otra evaluación que es la que genera los tramos. ¿Por qué no unificar todo en una evaluación mejorada para que los profesores puedan tener instrumentos claros y complejos que permitan entender la labor docente no solo como dos herramientas aisladas, sino también con varios de los componentes que han dicho ellos que implican la valoración de su trabajo? No es solamente si es que saben la materia o si es que tienen una buena grabación y planificación de su clase, sino también otros aspectos, incorporarlos en una herramienta más compleja que sea legítimo entre ellos y sus pares de que los que mejor resultado tienen ahí merecen un reconocimiento mayor en sueldo, en posibilidades de acceder a cargos directivos, etc. No es entendible que si queremos mejorar la formación inicial, nosotros le digamos a los profesores: tu título no va a valer con una formación inicial más rigurosa. Y entonces tenga que esperar 2 años trabajando en un establecimiento educacional a contrata y después recién ver si es que existe la posibilidad de ingresar a la carrera con una certificación habilitante para ingresar a la carrera. Eso no se justifica. Y por lo tanto ahí, como comisión, y yo diría una posición bastante transversal, nosotros entendimos que el simple hecho de que tú te titules ya es una certificación en sí misma que te valida como profesional, como docente. Es así como se mantiene esta brecha entre magisterio y gobierno, situación en la que han estado confrontados más de una vez ambas entidades. ¿Cómo no recordar la famosa deuda histórica? Tras la municipalización de los colegios en el año 81, no se le reconoció el reajuste especial de entre 50 y 90% del sueldo base a los profesores como se les había prometido meses antes, tema que hasta hoy no ha sido resuelto. El hecho que el gobierno tenga en su programa los cambios estructurales de la educación chilena no es una casualidad. O sea, eso se debe al movimiento social, a las tremendas movilizaciones de los estudiantes y a las propuestas que ha venido haciendo el Colegio de Profesores desde el año 97 a la fecha a través de un Congreso Nacional de Educación cuyas propuestas se han ido perfeccionando en el tiempo. El mochilazo del 2002, la Revolución Pingüina del 2006, las movilizaciones estudiantiles en donde participamos los profesores el 2011 y el 2006, han hecho entonces que la sociedad chilena entienda que aquí hay que buscar ciertos cambios profundos en la sociedad chilena, que parten desde la Constitución Política del Estado, pasando por la cosa económica, por la cosa educacional. Este nuevo punto a debatir no satisface al profesorado y quienes discrepan en aumento de sueldo, certificación y evaluación docente, más tiempo para idear clases, entre otros puntos importantes. Una vez instalado el debate, el gobierno junto a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados tuvieron que armar una mesa tripartita donde todos los implicados en este tema tuvieran voz. Es el gobierno quien tiene que hacerse cargo de varias de estas demandas que te he comentado yo, porque implican gasto. Entonces, yo espero que lo que estamos haciendo hoy día, acá en el Congreso, es tener al Colegio de Profesores, tener al Ejecutivo y a los parlamentarios, sea garantía para que efectivamente esas proposiciones se acepten y se incorporen en la carrera docente, porque no hay tanta distancia entre los parlamentarios en las medidas que se requieren, ni tampoco con el Colegio de Profesores. Nos falta entonces la voz del gobierno que se haga cargo de ella. De tal modo que para nosotros ha sido un primer tiempo interesante, positivo. Hemos expuesto y hemos tratado el tema de la formación inicial. A la tarde vamos a ir ya a los temas más de fondo. Yo creo que hay que hacer lo que sea mejor para la educación chilena en general. Y eso significa que tiene que existir un cierto nivel de acuerdo dentro del profesorado. De lo contrario es muy difícil que algo como esto funcione, pero esto no significa que el Colegio de Profesores pueda imponer todas y cada una de sus visiones, porque así no funcionan las cosas. Esto hay que conversarlo y no solamente está el interés de ellos, sino que está el interés de los niños y el interés de la educación en general. Los profesores, como todo profesional,
tenemos distintas formas de manifestarnos y la verdad, la única forma de que se nos escuche a nosotros ha sido el paro de actividades. Así como cualquier profesional, ¿no es cierto?, tiene derecho a manifestarse y derecho a paralizar sus actividades como una forma de mostrar la molestia, nosotros también lo tenemos. Y por otro lado, nosotros no somos guardería. Se ha ido avanzando, lo que sí es importante que ojalá los paros que existen en todos los niños que hoy día están sin clase, eso se pueda deponer mientras dura esta conversación, de lo contrario se conversa bajo un pie forzado y los que pagan las consecuencias al final de toda esta demora, digamos, en llegar a lograr los acuerdos van a ser los estudiantes y en general la educación pública. Aquí se ha maltratado mucho al profesor, y el profesor está muy consciente de eso y por eso que hoy día el profesorado reclama y estamos en un paro que ya entra a su 4ª semana con mucha fuerza y que además tiene el apoyo de la gente, el apoyo de la ciudadanía. Yo quiero decirle que nadie quiere paro, a nadie le gustan los paros, pero lo primero que tienen que entender la gente y tiene que entender el gobierno, que cuando los trabajadores hacen un paro o hacen una huelga, algún conflicto hay. Algo está pasando, que la gente se obliga a entrar en un conflicto con la autoridad o con el empleador o con quien sea. No sé si existe voluntad de todos los actores, pero tenemos que llegar a eso, porque tampoco podemos pasarnos la vida esperando de que esto se arregle porque el otro tiene que hacer algo. Todos tenemos que hacer algo. Todos tenemos que hacer algo, o sea, los profesores del sistema escolar, las universidades, el ministerio, pero no es un problema solamente del otro. Entonces, de repente veo yo que ante estos temas nadie quiere nadie quiere ceder algo, ¿eh? Todos quieren ver solo su mirada y se llega a extremos de parar a lo mejor un proceso tan importante porque no se me aceptó el punto H de que yo también quería que lo cambiaran. Por una parte, la reacción del magisterio se debe a que, según dicen, no fueron tomados en cuenta para la elaboración del proyecto. El Ejecutivo, por su parte, hace énfasis en que el proyecto logra establecer un sistema de desarrollo profesional que propone fortalecer las capacidades profesionales docentes. Desde el día 1 que nosotros abrimos las audiencias en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para empezar a debatir sobre el proyecto, los profesores dijeron: este proyecto se basa en la desconfianza. Y a mí me quedó dando vuelta esa frase, ¿cierto?, esa sentencia, que en muchos casos se repetía en los expositores de la comisión, con distinto énfasis. O sea, había obviamente centros de estudios, otras organizaciones que valoraban que se estuviera discutiendo esto, pero que también comprendían que esta desconfianza no podía traducirse en elementos de mayor agobio a los profesores y menos en un tema de castigo a los profesores. Espero que retire el proyecto de ley, porque es un proyecto que no se consultó a los profesores y si bien se consultó, se desconoce la desaprobación nuestra, ¿ya? Es un proyecto que desconoce nuestras posibilidades de estar en una carrera profesional, que no es que no la queramos estar, no queramos participar en ella, pero sí en una carrera que podamos construir entre todos. Lucha, puede perder. Quien no lucha, ya perdió. Los planteamientos son diversos ante la propuesta estatal y tras la mesa de diálogo los parlamentarios plantearon sus puntos de vista con respecto al avance en conversaciones entre las partes implicadas. Y además, bueno, estamos en un contexto donde solo ayer, ¿cierto?, se desarrolló la asamblea del Colegio de Profesores y yo creo que en esto quiero aprovechar la oportunidad para rescatar algo positivo, que es que la asamblea valoró el trabajo de la comisión. Fue un gran esfuerzo, de verdad. Hay al menos 20 propuestas. Dentro de esas 20 propuestas se responden en su mayoría a los 11 puntos planteados por el Colegio de Profesores. Me parece que es una responsabilidad que tiene que asumir el gobierno el estar tratando de solucionar un conflicto que existe frente a un proyecto que ha sido polémico, que no ha sido bien recibido por los principales actores y yo en ese sentido valoro que haya estado tanto el Ministerio como los profesores y nosotros como parlamentarios de la Comisión de Educación facilitando un acercamiento de posiciones que esperamos en lo pronto se traduzca en
alguna modificación concreta al proyecto que se pueda anunciar. Por otra parte, el agobio y la desconfianza son puntos que cuestiona el profesorado. Pero, ¿dónde radica realmente esta constante desacuerdo entre profesores y gobierno? ¿Cómo se puede llegar a una verdadera solución? Más trabajo en conjunto y también más voluntad de los actores de querer llegar a acuerdos, porque si nosotros hacemos un proyecto para cada persona, bueno, nunca vamos a tener un proyecto de país. Entonces, por una parte está la dificultad de hacer un proyecto común, pero también tiene que haber una voluntad de querer consensuar ese proyecto, y yo creo que aquí la complicación son las dos cosas en este momento. Hay soluciones, pueden ser totales, pueden ser parciales, las cosas no son eternas, y por lo tanto siempre tenemos la voluntad de buscar solucionar las cosas. El tema es qué es transable y qué no es transable por nosotros, dijéramos, por los profesores. Yo te acabo de decir que tenemos problemas súper de fondo. El gobierno podrá a lo mejor salir adelante con su proyecto, pero eso no va a conformar a los profesores. Los profesores ya se han empoderado de la necesidad de que se les dé un trato digno, y por tanto esa lucha no se termina. Yo siempre he dicho, la lucha continúa. Tú puedes solucionar un problema hoy día, pero el día de mañana vuelve a salir otro problema y otro problema, porque es parte de la vida, es parte de cómo se hacen las sociedades, y por tanto esta confrontación de ideas es la que va haciendo, ¿cierto?, que las sociedades avancen. En ese sentido, yo quiero decirte que nosotros tenemos la voluntad, pero quien tiene la principal posibilidad de solucionar el conflicto rápidamente es el gobierno. Entonces yo creo que hay que valorar que ellos lo hayan valorado y que tengan su espacio para discutirlo en sus bases. Me parece que es de todo legítimo, correcto, y esperamos que esto vaya contribuyendo a ir despejando el rumbo, porque si hay disposición real a avanzar, nosotros la tenemos, y yo creo que también los profesores la tienen, porque saben que esto es una oportunidad histórica. Tal cual, la historia hace su entrada imponente en esta brecha que data de años atrás y que se mantiene en un constante tire y afloje, donde se juegan todas las cartas para progresar en esta gran materia que hasta el momento tiene promedio rojo. Este 24 de junio se realizará la Asamblea Nacional, donde sabremos si los profesores deponen o no su movilización. Como lo hemos visto durante el reportaje, existen dos grandes opiniones con respecto a este tema, pero es difícil darle el gusto a una de ambas partes. Es por eso que el diálogo será punto clave para avanzar en materia de educación. Este fue un reportaje de Rodolfo Garrido, Felipe Carvajal y Francisca Danel para Universidad Andrés Bello.